Juan Pablo de Leo Spínola, periodista, conductor de ADN 40. Lo invito a que participe con nosotros como todos los sábados. ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Juan Pablo de Leo. Muchas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Vamos rápidamente, vamos a comenzar con la información más importante de este día. Me parece que si hay una industria que ha cambiado muchísimo con esta revolución tecnoinformática es precisamente el periodismo. Las personas ya no leen tantos periódicos como veían antes, como leían antes. Las personas ya no ven tanto los noticieros como los leían antes. De pronto, el ser un filtro para las personas en cuanto a la calidad informativa, en cuanto a la veracidad informativa, de pronto se volvió un juego en el que todos podían entrar, en el que todos tienen la misma credibilidad, y de pronto ha generado una cámara de eco y ha generado un ruido también dentro de lo que es la información, que ha afectado, sí me parece, la gobernabilidad, que ha afectado la democracia, pero que para nosotros los periodistas ha representado un reto, un nuevo reto de cómo poder informar a las personas, de cómo mantener ese liderazgo que se perdió por las mismas nuevas tecnologías, por las redes sociales, por las plataformas, por la conectividad, por la accesibilidad que hoy por hoy las personas tienen a la información. Lo digo en el mejor de los sentidos, pero perdimos un micrófono y una cámara que tuvimos durante muchísimos años y una pluma que tuvimos durante muchísimos años, y hoy tenemos que pelear por esa cámara, por ese micrófono y por esas plumas. Me parece un reto muy interesante porque al final de cuentas creo que el periodismo nunca va a dejar de existir. La verdad siempre va a estar ahí, la investigación es necesaria, el poder revisar al poder también en ese sentido es muy muy importante, y queda en nosotros y queda en nuestra cancha el poder inventar nuevas narrativas, el entender cómo contar historias a las nuevas generaciones para que esa credibilidad y ese liderazgo, otra vez repito, que los medios de comunicación y el periodismo siempre ha tenido, lo siga manteniendo. Como toda revolución, de pronto hay mucho polvo y hay mucho ruido en medio del tornado que está sucediendo, pero al final de cuentas las cosas se asientan, y cuando pasan esas revoluciones como fue la industrial y como han sido muchas otras, la artística, la médica, etcétera, etcétera, encuentras los caminos y los espacios necesarios para reencauzar otra vez el valor que tiene y que tendrá históricamente el periodismo. Yo empiezo en el periodismo, primero estuve muy interesado en el periodismo deportivo, era mi objetivo cuando empecé a estudiar periodismo. Tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Boston, y ahí tomé una clase de relaciones internacionales como una optativa, y cuando entendí un concepto que nunca se olvidar, que es el poder suave, dije, esto está interesante. Sí es más complicado que el deporte, por supuesto, pero creo que tiene mucho mayor valor. Y a partir de ahí cambié el enfoque que tenía del periodismo deportivo al periodismo político. Regresé a México en el año 2007 y desde entonces entré a lo que era en aquel momento Proyecto 40, dirigido por Luis Armando Melgar. Y he vivido las transiciones y las transformaciones que ha tenido el canal y el grupo Televisión Azteca a lo largo de estos años. Primero Proyecto 40 era un canal muy muy pequeño, muy limitado también en cuestiones informativas, y con la llegada de Luciano Pasco, que es nuestro director general actual, se le dio un cambio absoluto a lo que es el canal, un canal de 24 horas, con información 24 horas, muy centrado en el tema de las noticias. Y precisamente a Luciano le tocó el cambio de Proyecto 40 a ADN 40, pero también le tocó el cambio de un canal solamente de televisión informativo a una central de noticias multiplataforma. Tienen que alimentar Twitter y Facebook y TikTok e Instagram, pero también tienes que hacer los programas en vivo. Entonces ha sido muy interesante vivir todos esos cambios. Me ha gustado a mí siempre mucho la información, la lectura, el conocimiento, entender el progreso del ser humano. De pronto hay una discusión con respecto a que estamos peor que nunca y es una locura el mundo y se va a acabar y estamos a 2 de que se termine el agua. Y siempre ha habido retos en la humanidad, pero como periodista siempre me ha gustado tener un enfoque en donde si nosotros nos volteamos a ver la historia del progreso humano,
siempre hemos salido adelante y siempre hemos inventado algo que nos ayude a superar los problemas. La historia de la humanidad es esa, es la superación de los distintos retos y de los distintos problemas que hemos enfrentado, y la comunicación del periodismo ha sido fundamental en poder crear y generar esa narrativa para que las personas sigan consumiendo el tipo de información que nosotros les queremos dar. Entonces, para mí ha sido una historia muy directa. Yo me acuerdo que desde la preparatoria siempre quise el tema otra vez, sí, de los medios de información a través del deporte, pero a ver, creo que soy de las personas lo suficientemente afortunadas como para decir que hago, trabajo y produzco todos los días lo que yo pensaba desde chiquito que iba a hacer, que era, a final de cuentas, estar al frente de un micrófono y poder tener una voz y un megáfono para llegar a muchas personas. Creo que el conocimiento acumulado es muy importante en el periodismo. De pronto, el escuchar opiniones que se van generando al momento sí tienen un valor, pero no tienen el mismo valor de una información que tiene un conocimiento anterior, un conocimiento que se va construyendo, como dicen, sobre los hombros de gigantes. No es lo mismo opinar hoy por hoy de lo que está sucediendo en la elección, por ejemplo, con Joe Biden, que si se baja o no se baja de la presidencia. Podremos tener una opinión al respecto y pensar que se debe o no se debe bajar, pero detrás de esa opinión hay mucha información, hay muchas convenciones demócratas y republicanas, hay muchos debates, hay muchas entrevistas, hay muchas lecturas. Entonces, esa opinión mucho más informada, con mucho mayor experiencia, me parece que, si bien pueden no tener el mismo impacto y la misma masividad que tienen algunas voces hoy por hoy en lo digital, sí son voces mucho más informadas. Y otra vez, me parece que queda en nosotros, los periodistas, el encontrar esas narrativas que puedan alcanzar a la gente. No es suficiente el decir, oye, es que mi opinión es mucho más informada que la opinión de tal persona. ¿Qué vas a hacer tú y cómo vas a trabajar para que también tu contenido, para que esa opinión, ese pensamiento y ese valor agregado que tiene tu trabajo como periodista pueda competir con estos otros contenidos? No es generación espontánea y no es un deber ser, y porque yo soy periodista y la otra persona no es periodista, pues entonces me tienes que hacer caso a mí y a él no, sino cómo puedo yo encontrar las nuevas formas, las nuevas narrativas, las nuevas plataformas, los nuevos contenidos, para que ese conocimiento acumulado e informado que tenemos nosotros, porque de eso vivimos a final de cuentas, también tenga una salida que pueda competir con esas otras producciones y con ese otro contenido. Entonces, sí hay un valor agregado en lo que damos nosotros los periodistas, pero también una responsabilidad de cómo encontrar esos nuevos canales y esos nuevos formatos para que no se quede solamente en eso. Me parece que de pronto es una posición muy condescendiente que se tiene en el periodismo. Por el simple hecho de tener una opinión más informada, pues tiene un mayor valor. Hoy no necesariamente es eso. Estamos en una generación que prácticamente produce contenido todo el día, todo el tiempo. A ver, creo que el ser una buena persona es muy subjetivo y entra en territorios que me parece que también se salen del periodismo. Yo me enfocaría más en la curiosidad. Si tuviera que dar un consejo a estas nuevas generaciones con respecto al periodismo, digo, ya si son buenas personas o no, eso depende de cada uno, pero sí creo que la curiosidad es lo que jala la visión de lo que debe de ser un periodista. Cuando tú tienes una curiosidad innata por entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, por entender al poder, por entender a los gobiernos, por entender la historia, por entender por qué existe lo que existe y por qué estamos donde estamos, me parece que eso se convierte ya en una manera casi automática de poder encontrar, no te diría la verdad, pero de investigar a mayor profundidad todos los fenómenos que se están dando actualmente. Yo no me metería en la conversación respecto a ser una buena persona o no, sino yo diría más bien, sean curiosos. Ya hay muchos intelectuales, ya hay muchos personajes a lo largo de la historia que han hablado acerca de la curiosidad como uno de los principales valores, y sí me parece que en el mundo y en la industria del periodismo, la curiosidad es uno de los factores fundamentales para poder
trabajar sin trabajar y que las cosas no te cuesten trabajo en ese sentido, sino que naturalmente quieras tú encontrar las respuestas a prácticamente todo. Yo diría cultivar esa curiosidad, porque también vas creciendo y con la edad de pronto se nos olvida, pero es uno de los elementos que ayudó a encontrar la teoría de la relatividad y, o sea, muchas otras cosas, ¿no? Y creo que en el periodismo sucede de manera muy similar. A ver, sí lo digo con toda honestidad y con una creencia muy transparente respecto a lo que es ADN 40. Me parece que el liderazgo de Luciano Pasco es fundamental y es un liderazgo que se integra a las nuevas generaciones y que se integra a los nuevos tiempos, porque no es un jefe tradicional en ese sentido. Y así como su liderazgo en cuanto a la manera en la que lidera a todos los que integramos ADN 40, tampoco es tradicional su visión con respecto a lo que debe ser un canal de noticias. Hay 24 horas de programación en ADN 40, hay un producto informativo para prácticamente todos los gustos. Tenemos esta nueva parte de infotainment en donde la cultura popular y la cultura pop toma un lugar central en el contenido informativo, que también hoy por hoy es mucho más importante de lo que era hace algunos años. Tenemos un periodismo de profundidad y de seriedad como ningún otro canal. Personajes como Leonardo Curcio, el doctor Leonardo Curcio, Ricardo Rafael, Jorge Fernández Menéndez, que tienen una trayectoria periodística intachable, también están ahí como opción. Hay una nueva generación de periodistas que también están haciendo sus propios contenidos y sus propios formatos. Entonces creo que la apuesta ha sido muy buena. Es una apuesta correcta, los números y el rating así lo dicen, y para las personas que no nos conocen y que no nos han visto todavía, yo les diría, hay algo para todos, denle una oportunidad a ADN 40 y estoy seguro que en algún momento del espacio de la barra de 24 horas que tenemos en cuestiones informativas van a encontrar una posición informativa que les haga sentido y con la cual le vayan a dar seguimiento. Nos pueden también ver en redes sociales, creo que también pocos canales tienen la presencia que tiene ADN 40 en ese sentido, entonces es una muy buena combinación, una combinación balanceada respecto a lo que puede ser y lo que debe de ser hoy un canal de noticias del siglo XXI. Yo soy Juan Pablo de Leo, lo espero en las redes sociales, @JuanpaDeLeo, Twitter e Instagram. Mientras tanto y por lo pronto, que tenga una extraordinaria semana.